que se llama Explicación de los Fenómenos Paranormales, donde Camilo había comenzado el domingo pasado, así que hoy es continuación. Siéntanse en libertad de preguntar lo que no entiendan, utilizando el micrófono para que la gente de Zoom pueda escuchar y que la grabación no tenga baches en esa transmisión. Así que los dejo con ustedes, con Claudelino, que va a estar discutiendo este capítulo 9. Sí, buenos días. Gracias por estar aquí y por querer escuchar, ¿verdad?, esta clase. Gracias a los espíritus que nos acompañan, que abran nuestro pensamiento para entender. Esta clase es un poco, hay una palabra que dice estéril, ¿verdad? Es árida. O sea, es un tema de la parapsicología y es una visión que hace Auspurria sobre, siendo el psicólogo, pues ese campo que toca lo espiritual y toca lo fenomenal físico. De esa manera abre una intercomunicación que podría ser importante para demostrar el hecho espírita, dado que hacer una comprobación dentro del método científico es bastante difícil. Antes de comenzar, quiero leer una cita que yo creo que Iris también la leyó en la semana pasada, pero que quiero que, y va a tono con lo que acaba de decir Ruth. Dice: la antigua creencia de que no podemos saber nada que no pase antes por las puertas de los conocidos órganos sensoriales, los sentidos que tenemos, ha de seguir el mismo camino que la mecánica de Newton frente a la teoría de la relatividad. ¿Qué quiere decir con esa cita el autor? Eso lo dijo Joseph Banks Rhine, ¿verdad? Que se habla que es el padre de la parapsicología. Las creencias que nosotros tenemos basadas en aquello que nos enseñaron en el siglo anterior al pasado del método científico es que los fenómenos tienen explicación. Y el espiritismo dice que los fenómenos tienen explicación. Pero en este caso la explicación tiene que ser a través de un método controlado que pueda repetirse de un lugar a otro. En la rama de la parapsicología y en el espiritismo, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque habría que cambiar cómo evaluar el hecho. Y eso, en el mundo en que nosotros vivimos actualmente, con los convencimientos y la forma de afrontar las cosas, no tiene espacio. ¿Ves? Así que habría que cambiar esa mentalidad, como dice Ruth, paso a paso, escalón a escalón. Vamos abriendo más la mente de nosotros para entender esos campos y utilizar entonces una base más amplia para comprender lo que son los hechos o fenómenos, ¿verdad? A quien creo que fue Iris también que dijo que no le gustaba la palabra fenómeno, ¿verdad? Los hechos paranormales. Paranormales quiere decir que no son los que pueden explicarse por un método y no pueden reproducirse por un método. Podría pasar, pero no puedes llevar una audiencia a demostrarle que eso se hace de esta manera. Y eso es lo que quiere decir Joseph Bryan ahí y lo que acaba de decir Ruth, ¿verdad? Que coincidieron en mi intención y lo que ella dijo. Para eso están los espíritus. Pues vamos, este capítulo 9, Espiritismo y Parapsicología, ¿verdad? Queda todavía un tema más, pero este es clasificación de los fenómenos paranormales. La intención de Auspurua es darle
nombre a los hechos paranormales de grupos, dentro de grupos, de manera que sea más accesible, ¿verdad? A la persona común y se pueda entender un poco mejor. No quiere decir que podamos capturar lo que dice ahí, porque es mucha información y realmente de poca profundidad, porque son más bien una clasificación. Traté de hacer lo mejor posible para que fuera sencillo, se pudiera entender un poco. Si voy a veces ligero en alguna de las partes que no tiene mucha importancia, es una mera definición ajena a nuestra cotidianidad. O sea que realmente saberlo o no saberlo podía inspirar a algunos, pero no a todos. Así que pasemos a la clase entonces. El propósito de la presentación sería entonces poner los conceptos de la parapsicología para estudiar los hechos paranormales, cómo la psicología lo mira. Establecer los hechos paranormales en dos vertientes básicas que facilitan su estudio, o sea, clasificarlos en vertientes de una manera o de otra, de manera que pueda entenderse mejor. Proveer una clasificación adecuada de los hechos paranormales que se estudian dentro del campo de la parapsicología. Esos son los propósitos de la presentación. Vamos a comenzar, ¿verdad? Ya anteriormente se había presentado, pero en este caso es importante porque es la conexión. Joseph Bank Ryan estuvo vivo hasta 1980, nació en 1895, o sea que tuvo 85 años de vida física. Botánico estadounidense que creó la psicología como una rama, parapsicología, como una rama de la psicología y fundó el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke en Durham, North Carolina. Es bien importante porque logró, ¿verdad?, que dentro de la psicología, que era la ciencia aceptada, el campo científico aceptado, que la parapsicología fuera parte de eso, ¿eh? Que se abriera un espacio. Es importante porque eso permite que haya investigaciones y que se le provea fondos para hacerlas. Sin investigaciones nos quedamos en el olvido. Fundó la revista de la parapsicología, la Fundación para la Investigación de la Naturaleza del Ser Humano, la Asociación Parapsicológica y escribió dos libros, ¿verdad? Percepción extrasensorial y parapsicología y Ciencia fronteriza de la mente. Estudió en Harvard con el psicólogo William McDowell, con quien después pasó a trabajar en la Universidad de Duke, que es donde él hizo la acción de crear ese espacio para la parapsicología. Ray inició los estudios que ayudaron a convertir la parapsicología en una rama de la ciencia considerada. Él consideraba la parapsicología como una rama de la psicología anormal, ¿verdad? Le puso esa palabra, anormal, un poco chocante, pero ajá, no convencional. Ajá, sí, pero pues está escrita. Ok. ¿Cómo clasificamos los fenómenos paranormales? ¿Qué es un fenómeno paranormal? ¿Verdad? Es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. No hay una especificación aceptada por la ciencia sobre el hecho. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. Con los métodos científicos actuales no se puede explicar. Habría que establecer otros criterios, ¿verdad? Uno de los criterios actuales es la estadística. Si un suceso se repite 1% de veces, es lo esperado. Pero si se repite más allá de eso, merece investigación. Entonces, la estadística es una herramienta. Saben que la estadística no es una certeza. La estadística es la probabilidad de que algo ocurra. Pero si la probabilidad de que algo ocurra es 30% normalmente
y ocurre 40, pues hay algo ahí que está induciendo un resultado y entonces se investiga. Por lo tanto, es una nueva herramienta de la ciencia para mirar hechos que antes no los miraba porque no había esa herramienta. Así que vamos un paso adelante con una posibilidad de mirar las cosas desde otra perspectiva, que es lo importante aquí. No es compatible con la norma de de las percepciones, de las creencias, de las expectativas referentes a la realidad. Ahora mismo la realidad se define de acuerdo a la ciencia de una manera, cosas que pueden probarse en un laboratorio y que pueden repetirse en otro. ¿Ve? Si eso se da, entonces se publica en la revista Science o en Nature o en cualquier otra revista importante aceptada por los científicos mundialmente, y entonces pasa a ser una realidad, pero mientras no pueda cumplir con la expectativa, o sea, con la forma de determinar que un hecho es real, pues no va a entrar dentro del campo de la ciencia o de la psicología y sería una acción paranormal. Está ocurriendo, pero no es normal. Está ahí. Posteriormente tendremos que descubrir por qué. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? En diferentes escritos que dice, la ciencia descubre este hecho que pensaban que era de una manera, ¿verdad? Entonces uno lee y ve que la ciencia mediante ciertos criterios, pues invalidó aquello que se creía que era de una manera. Pues eso es, según pasa el tiempo, como las cosas se van entendiendo desde otra perspectiva. ¿Dónde está el que Nelson va a decir algo? Nelson, Se escucha. No solamente era para hacer un pequeño comentario sobre lo que llamamos ciencia. Es que escucho mucha gente negando realidades de orden espiritual y entonces apelan a eso que ellos llaman ciencia. Entonces es una manera como de sustituir a Dios. En vez de decir Dios, dicen ciencia. Como si la ciencia fuera una entelequia ya allá trepada en las estratosferas, ¿verdad? Y fuera algo eterno, inmutable. O sea, la ciencia no habla, la ciencia no dice. Lo que dicen son los científicos que mantienen una actividad científica de acuerdo a unas leyes científicas, ¿no? Pero la ciencia es cambiante constantemente. La ciencia no es algo estático, ni se puede estar utilizando como argumento para desmentir cosas que nosotros no entendemos. Podemos decir, al momento, el pensamiento científico no, no es suficiente para entender o justificar o probar esa situación, ¿no? Porque es que escucho a muchos hermanos ateos hablando de la ciencia como si la ciencia fuera una entelequia distinta, ¿no? Algo que está por encima del pensamiento humano. Incluso, incluso hablamos, cuando escuchamos hablar de la ciencia de la medicina, porque eso, la ciencia establece que ese medicamento, bueno, la investigación científica quizás hasta el momento pues abona a que ese medicamento puede ser positivo para tal condición. Pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años, como ha sido la experiencia en muchas otras cosas, pues se entiende que ese medicamento lo que ha hecho es más mal que bien a la gente que lo consumió? O sea, lo que quiero establecer es que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de esa cosa que llaman ciencia. sí. Sí, uno de esos medicamentos es el clonazepam, el clonopin, que se compra por ahí donde quiera y ya los médicos no le están recetando porque causa mucho más mal que bien. ¿Eh? Y la gente lo usaba como medicamento para dormir
y cuando se lo quitaban, si se lo quitaban abruptamente, la persona entraba en una psicosis fuerte, en unos comportamientos que eran extremadamente violentos. Así que es importante lo que eso acaba de decir y es lo que le quise decir en aquel parrafito que leí al principio. O sea, por ejemplo, la teoría física del comportamiento de los objetos por Newton. Pues eso explica la relación de los objetos grandes, los medibles, los que se pueden, por ejemplo, echar en un bolso o echar en un contenedor, ¿verdad? O utilizarlos para hacer diferentes herramientas. Pues eso se define dentro de la ley de Newton. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos al campo de la relatividad de Einstein, tenemos unas leyes que aplican a lo diminuto. ¿Por qué? Porque esto está hecho de átomos. Nosotros estamos hechos de átomos. Todo está hecho de átomos, pero esos átomos, cuando se rompen, tiran fuera de sí un montón de partículas que se comportan, que no puede utilizarse la teoría física de Newton para demostrar su comportamiento. Y ahí ya cambió totalmente la ciencia. ¿Ve? O sea, que según se van descubriendo formas de encontrar y definir cosas nuevas, pues de esa manera se altera el entendimiento común de las cosas. Y esto es lo que pasa aquí, ¿ves? Si seguimos a base de las creencias y expectativas que tenemos y no ampliamos nuestra mentalidad, ¿verdad? Revisando nuestros principios, pues entonces no vamos a entender esos fenómenos y se van a descartar estando ahí y son parte y ejercen fuerza y acción físicamente sobre los cuerpos y sobre nosotros y no la podemos entender. Si ampliamos nuestra mente, los encontramos y lo podemos definir, entonces podemos bregar con ellos y eso es lo que hace la doctrina espírita. Reconoce la existencia del espíritu, de un mundo espiritual, con unas formas de comportarse que se establecen a través de métodos de descubrir cómo son. Y al descubrir cómo son, nosotros aprendemos mucho más, porque esos espíritus somos nosotros también espíritus y vamos a estar dentro de ese mundo. Y ellos van a volver aquí. O sea, es importante que lo que yo hago hoy, que es lo que yo tengo, es lo que estoy creando para cuando regrese. ¿Eh? Y por eso es que la conciencia tiene que ampliarse más allá de una sola vida. Porque si no se amplía, entonces destruimos donde vamos a estar y después vamos a lamentarnos qué tenemos, ¿verdad? Como dicen nuestros hijos ahora, ¿qué nos dejaste? Porque están exponiendo una idea de que nosotros dañamos el lugar donde ellos iban a estar y progresar. Y entonces están como cortando con nosotros como causantes de su situación actual. Y eso es una cosa que la psicología tiene que mirar para ayudarnos a entendernos y poder entonces crear actitudes correctas dentro de la nueva generación hacia un futuro. Así que eso es importante. Así que si no revisamos cómo pensamos, nos quedamos estancados en una visión que luego es arcaica. Y aquellos que sí revisan cómo piensan, pueden entenderla y utilizarla para su beneficio y posiblemente para acción en contra de nosotros y limitaciones. Ok. Luego que Ryan clasificó los fenómenos paranormales dentro de dos vertientes básicas, la percepción extrasensorial y la psicocinesia. Percepción extrasensorial es donde los sentidos se exacerban y perciben cosas más allá de lo que
cualquier persona normal pudiera percibir, ¿verdad? Y la otra psicocinesia es el pensamiento en acción que puede actuar sobre los objetos y cambiarlos, ¿ves? Alterar su forma o moverlos. Así que esas dos ramas él estableció para poder entonces aplicar el estudio de la parapsicología a esos fenómenos. Pues a base de eso que él hizo, el estudio de la parapsicología se ha ampliado en las últimas décadas, por lo que el autor entiende necesario adoptar criterios que sean uniformes y coherentes para que los hechos sean clasificados atendiendo a las relaciones y semejanzas entre ellos. Pero esa clasificación que él hizo, pues es bien interrelacionada. Se expone a continuación una visión panorámica del amplio aspecto de los fenómenos paranormales, con la advertencia de que no se trata de una clasificación definitiva, ni tampoco rígida, puesto que muchos de esos fenómenos podrían estar ubicados en varios grupos a la vez conforme a su naturaleza y origen. Y lo van a ver en las clasificaciones cómo se entrelaza uno con el otro. Y aquí tenemos un abanico de fenómenos, ¿verdad?, de la parapsicología que se van clasificando como clarividencia, ¿verdad?, que la conocemos aquí, la hemos estudiado, que está dentro de la clarividencia la evidencia, la telepatía, la telestesia, la telequinesis. Después vamos a explicar cada una de ellas, ¿verdad? Xenoglosia, clariaudencia, autoscopia, psicometría, teletransportación, han visto muchas películas de eso, canalización, visión del áurea, mediunidad y efectos de sanación. Hay, el abanico tiene más cosas, pero pues me quedaba debajo del televisor. Sí, visión del áurea. Sí. ¿Perdón? No, ese es el iris. Áurea es un campo energético alrededor de tu cuerpo. Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos ejemplos de fenómenos parapsíquicos, fenómenos parafísicos y fenómenos parabiológicos. El primero sería telepatía, que es el efecto, ¿verdad?, que ejerce sobre otra persona mentalmente un sujeto, ¿verdad? Aplica su pensamiento y le dice, pues, llame dentro de media hora y esa persona te llama. ¿Eh? O ve al shopping center que yo voy para allá y cuando vaya esa persona está allí. ¿Eh? Así que eso sería telepatía. Clarividencia. Ve sucesos que ocurrieron en el pasado, van a ocurrir, pero que la persona que los ve no sabía que habían ocurrido. Sí. Y aloscopía. A través de cristales se pueden ver escenas de sucesos o de hechos que cuando se buscan son ciertos, se pueden comprobar. Psicometría. La persona toca un objeto y puede ver una escena de algo que sucedió. En las películas de misterio lo usan. Sí. Autoscopia, eso es como si te miraras a ti mismo, ¿verdad? Usé esa foto, es mirándote. Y entonces puedes reproducirte íntegramente como tú eres. No, pero no es desdoblamiento. En este caso es una mirada interna donde puedes ver en qué estado de salud tú estás o dónde está tu malestar. O sea, es como si pudieras, en términos de salud, buscar cuál es lo que está mal en ti. Porque desdoblamiento es otra de los efectos parapsíquicos. Y ese que es adiestesia. Le estaba diciendo a Flavio
que yo estaba inspeccionando un proyecto en San Sebastián de sanitaria y sabíamos que íbamos a cruzar una línea de agua que rompimos 1000 veces, no sé si Nelson se quedó sin agua. Y no sabíamos dónde estaba, entonces llamamos a usted para que nos dijera. Y llegó aquel ingeniero con una varita como esa. No, tiene que ser de un árbol en particular, no me equivoco. Eh, Puede eh, ser. la que él trajo era metálica, Ah, metálica esa metálica, persona. sí. Ah, ok. Y entonces me dice, vente, Laudelino, vamos para campo. Nos fuimos. Entonces dejó la parte más sólida en su mano, sin apretarla, y se fue por allí. Y la varita empezó a moverse. Y digo, mira, aquí está. Efectivamente, ahí estaba. Así ¿Es que qué metal? ¿Qué metal usa la...? no puede ser aluminio, pero no estoy seguro. Ah, Sí. Era sólida, podía ser aluminio o sí. stainless steel. Así que fui testigo del uso de esa varita, esa Sebastián. Esos son fenómenos parapsíquicos. Hay otros, pero son los más importantes. Están los parafísicos, que es como psicoquinesia, donde con el pensamiento, con la mente, se pueden mover objetos, hacer levitación, un fenómeno de que todo se mueva a la vez en un lugar, ¿verdad? Que sería un efecto de poltergeist. Y también está incluido ahí la Kiliangrafía. Hay una cámara, se llama la cámara de Kilian, que era un ruso que la desarrolló, eh, que entonces puede percibir ese campo energético que rodea los cuerpos. Lo mismo del ser humano, de las plantas o de los animales. Es un efecto bien importante y con esta cámara se ve tu aura y se utiliza en ciertos lugares para hacer como una investigación sobre tu estado emocional viendo tu aura. Entonces están los fenómenos parabiológicos, donde está la hiperestesia, que no sé si ustedes vieron la serie Six Sense, no, Eight Sense creo que. Ajá, tú puedes, o sea, todos tus sentidos se vuelven extraordinarios. La piel, el olfato, el sonido, la vista, todo se exacerba. Así que hay, esto se mira dentro de la ciencia como una enfermedad, ¿verdad? Pero dentro de la parapsicología se mira porque el fenómeno se da y se quita, pero hay personas que sí padecen de hipersensibilidad y les causa un gran dolor, pero hay otros que tienen la capacidad de escuchar o de ver más allá de lo que un ser humano normal ve y sin embargo no les causa nada, tienen esa capacidad. Ahí se ve capacidad. Como la persona, por ejemplo, en Rusia hace una competencia que se tiran en traje de baño en un campo lleno de hielo, ¿verdad? Una piscina de hielo o un lago de hielo, pues imagínense ustedes tirándose. No están capacitados. Esas personas han desarrollado una capacidad de resistir esa baja temperatura sin tener ningún efecto, como si estuviera tirando una piscina en Puerto Rico. Las personas que caminan sobre fuego, exacto, sobre clavos afilados, sobre cuchillos. O sea, son capacidades que desarrollan ciertas personas. Exacto, que una persona normal, si lo hace, pues se va a herir. Ok, pues esa hiperestesia en ese caso, esa es auditiva y esta es visual. Los fenómenos parapsíquicos, la primera clasificación, además de denominados de percepción extrasensorial, también se denominan sigama
o subjetivos, y se refieren a hechos paranormales asociados a procesos cognitivos, o sea, tiene que ver con la capacidad mental. Telepatía es una comunicación mental o transmisión del pensamiento a distancia, una captación extrasensorial del contenido mental de otra persona, ¿verdad? Puse esa foto ahí de comunicación entre dos seres, dos sujetos, pero puede ser a distancia, ocurre de diferentes maneras. Está la clarividencia, que es la visión a distancia o la captación extrasensorial de cosas materiales o de acontecimientos objetivos, objetivos distantes. Se ha empleado como sinónimo de los términos lucidez, metagnomía y presenta las siguientes variedades de clarividencia. Clariaudiencia. Esto es la misma foto que usé anteriormente, ella viendo una acción o una situación en el futuro, como nos tratamos. Exacto. Clariaudiencia, que es audición paranormal o captación extrasensorial de sonidos distantes, inaudibles, de acuerdo con los recursos fisiológicos habituales. Escucha a distancia. Diferente a la hipersensibilidad, que tiene una captación de sonido más desarrollada que lo normal. En este caso es que la capacidad de la persona es poder escuchar algo en la distancia claramente. Ahí vemos cómo ella recibe, ¿verdad? Una conversación que está ocurriendo a distancia. Dentro de la clarividencia está la hialoscopía, que fue la que le dije ahorita, que es la visión a través de cristales, de espejos, ¿verdad? De escenas que han ocurrido en el pasado. La bola de cristal que usan los psíquicos. Está la psicometría, que también le expliqué, ¿verdad? Que es a través de objetos. Se pueden captar escenas de algo que ha ocurrido en el lugar que se está investigando, que lo usan mucho, ¿verdad? En las investigaciones policíacas, porque ayuda a entender qué puede pasar, qué fue lo que pasó y cómo se llega al hecho a definirlo. Está la toscopia, ¿verdad? Que en este caso es un autodiagnóstico. El sensitivo ve su propia imagen como si fuese un observador extraño. En la interna puede ver su cuerpo, ¿verdad? Y qué está bien y qué no está bien dentro de su cuerpo. Y la externa es de otras personas. O sea, a lo mejor toca a la persona y ya sabe qué está pasando, ¿verdad? Así que es una capacidad de ciertos seres. Psicodiagnosis, que es conocimiento sobre el estado de salud de una persona. El sensitivo suele hacer diagnósticos o pronósticos en torno de una o varias enfermedades sin efectuar análisis físico del paciente. Ahí está el señor este que sanaba en Brasil, ¿verdad? Que la persona no venía del laboratorio con los resultados, ¿verdad? Y él le decía que tiene, sino que con sencillamente estar con la persona y mediante el tacto o una visión mental de esa persona podía descubrir qué tenía. Adiestesia, que es captación de radiaciones emitidas por personas u objetos por medio de instrumentos como el péndulo o la varilla, que fue la que le presenté ahorita, y se emplea con frecuencia en la localización de yacimientos de manantiales, objetos enterrados, personas desaparecidas, cadáveres y etcétera. ¿Ves? Así que eso lo puedes descubrir utilizando ese instrumento. Parece que no es el instrumento per se, sino que tú tienes que tener cierta capacidad para que poder hacer que el evento ocurra. Tu energía es aumentada por el instrumento que estás usando, o sea, eres tú. Lo que yo estoy viendo es, ok, aquí le atribuyen todo eso a la propia persona, pero ¿y si
hay una entidad espiritual que viene a ayudar, la parapsicología no lo considera, que puede ser un espíritu que te está ayudando a ver más allá. Aumenta tu Ahí capacidad. solamente el cuerpo físico que tiene la capacidad, pero en la parapsicología, no sé si lo leíste, en algún momento estudiándolo se encontraron que había otra entidad que se manifestaba y explicaba. Como él dijo, un, uno de estos fenómenos o de estos hechos puede caer en uno y puede caer en otro. O sea, dentro del espiritismo, y él lo recoge dentro de los efectos paratatánicos, que es que le llama, pues incluye todos esos efectos. O sea, eso que tú estás diciendo está ahí como un fenómeno dentro de la parapsicología. O sea, No reconoce que puede ser efecto de una entidad diferente a la persona que está allí. O sea, bueno, que es mediúmnico realmente. dentro de la parapsicología, esos fenómenos paratatánicos sí Se se acepta. estudian. Se estudian. Ahora, la parapsicología estudia las aceptaciones del público común que al no verlo como un hecho físico comprobable mediante un mecanismo reconocido que es el método científico o el laboratorio que pueda reproducir el efecto, pues entonces lo descarta. O sea, la ciencia común lo descarta, la parapsicología lo tiene como un hecho a investigar, a investigar. Está la precognición, que es la captación de un evento futuro que no pueda inferirse racionalmente de datos conocidos actuales. Abarca la retrocognición, que es el conocimiento de eventos ya ocurridos en un pasado reciente o lejano y que le son desconocidos al sensible. Y sobre esto, pues vieron varias naciones, hicieron investigaciones para poder establecer estrategias de guerra. Así que la precognición es un método que se utiliza, ¿verdad?, como alternativa de información, porque todo esto depende de, como dice Rus, si los espíritus quieren, se puede dar, si no quieren, no se va a dar. Así que no se puede poner esto como un hecho final ostensible. El desdoblamiento, que es el fenómeno que acontece espontáneamente o que puede inducirse a voluntad y que consiste en la proyección psíquica o espiritual fuera de los límites corporales. Puede dar origen a una experiencia de bilocación, que está en dos lugares a la vez, en el cual se registra la presencia a la vez en dos lugares de una persona. Se le conoce también con el nombre de OBI, que es experiencia fuera del cuerpo, out the body experiences. Ok. Bilocación, en la Iglesia Católica, pues hay miles de ejemplos, pero ellos lo ven como un milagro y han canonizado a diferentes seres porque han logrado eso como un milagro. Ahí tenemos un profesor cogiendo, o un estudiante, bueno, es profesor porque es mayor, pero está en dos clases a la vez, parece que está cogiendo una maestría y tiene prisa. En la misma hora y está en dos sitios. Fenómenos parafísicos, que ya eran parapsíquicos, o sea, donde es el pensamiento el actuante. Este es parafísico, que se ven entonces efectos sobre objetos. Ahí tenemos, sería psicoquinesia, un efecto de para poltergeist, y esto es una escena de visiones que han visto en la ruina del edificio del 9/11, ¿verdad?, antes que lo eliminaran, que llegaron a fotografiar efectos que ocurrían allí. O antes. Después que ocurrieron, antes que los eliminaran, porque hicieron edificios allí Ok. nuevos. Eh, Ujú. Se denomina también como psicoquinesia, psicapa, y objetivos que se refieren a la función sí, o sea, psíquica,
en su aspecto motor e incluyen todas las influencias normales que ejercen efectos tangibles sobre la realidad física. O sea, se aplica el pensamiento y se logra efecto sobre los objetos. La psicoquinesia, que es la influencia que ejerce una persona sobre un sistema físico sin la intervención de instrumentos. Se investiga, no hay nada que mueva. Por ejemplo, cuando Caldés va a las sesiones donde se movían objetos, pues él vio que esas mesas se levantaban o se movían y dijo, pero no hay nada que las mueva, tiene que haber algo, ¿verdad? Porque hay dos formas de ver el hecho. Tú vas como si fueras al cine, ves la película, te vas para tu casa y nada pasó, te entretuviste. O te quedas con la pregunta, caramba, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué inteligencia hay para que eso ocurra? Y entonces investiga. Así que hay dos tipos de personas. Una que observa, sigue tranquila como si nada pasara, como un evento que no la afecta, y aquella que ve el evento y desarrolla inquietud sobre qué está causando el evento. Y entonces investiga. Y entonces viene el descubrimiento de formas y de leyes. Ahí tenemos entonces, aquí ocurre todo, se mueven los objetos, se levanta, o sea, una combinación de psicoquinesia y de levitación, que es suspensión en el aire de objetos o de seres vivos superando la fuerza de gravedad sin utilizar ninguna energía física conocida. También está el aporte, que es la penetración de objetos en un lugar cerrado, o sea, aparecen los objetos, nadie entró allí, así que ¿cómo llegó allí el objeto? Pues eso es lo que se investiga y se llama aporte. No se descubre que estén actuando fuerzas físicas visibles. Es la aparición de un objeto en un lugar cerrado. Y está el efecto de Poltergeist, que es como, son muchos objetos que se mueven o escenas de fuego, o escenas de terremoto. De alguna manera ocurre algo en ese lugar donde todo se estremece. Así que eso puede tener la intención de perturbar, causar daño, llamar la atención. Y si ocurre, ¿verdad? Como en la película Poltergeist, que hay viviendas abandonadas donde hay muchas cosas que ocurren, ¿verdad? O como le expliqué en el área del 911, donde ocurrieron la destrucción, pues que hay escenas que se descubren allí que son más allá. Aquí vemos una escena donde hay un efecto de fuego, realmente no hay un fuego, es un efecto. El que está observando el evento se desespera porque está impresionado. Es un efecto de Poltergeist. El conjunto de fenómenos de Poltergeist se denomina también con la expresión inglesa Recurrent Spontaneous Psychokinesis, que RSPK. So, es un dato. Otro fenómeno parafísico más moderno, ¿verdad? Más de la época actual, es la grabación de voces. ¿Ven? Y aquí tenemos voces electrónicas paranormales, son grabaciones de voces humanas, música, sonido de origen paranormal que se producen sobre cintas vírgenes de grabaciones o mediante otros equipos electrónicos. Cintas vírgenes es que no había nada grabado, estaban allí para utilizarse. Cuando la persona va y las monta y le da para empezar a grabar, escucha ruido. ¿Eh? Entonces esta persona, a ver si aparece.
Friedrich Jürgenson, ¿verdad? Esa persona estaba en un campo, él se dedicaba a grabar los sonidos de los pájaros, era aficionado a eso, y cuando puso en on su grabador empezó a escuchar ruido, y dice, "Pero yo no grabé aquí nada, esto es nuevo". Y entonces inició investigaciones de voces electrónicas, y él fue el pionero de esas investigaciones. Así que aquí aparece lo segundo. Psicofotografía, escotografía, fotografía paranormal que se registra imágenes mentales provocadas por una acción psicoquinética sobre películas vírgenes. Esta variedad de la experiencia de carácter mediúnico en el cual se fotografían espíritus desencarnados. Y alguien lo fotografió en ese campo. En este campo de el grabado de voces electrónicas y la psicofotografía, hay una brasileña, ¿verdad? Que es Sonia Rinaldi, creo que se llama, y ella ha viajado por Estados Unidos en conferencias porque ella desarrolla investigaciones y está constantemente produciendo resultados que publica a través de su site. Ya tiene una página y va a conferencias presentando su trabajo. Y es famosa ya a través de todo Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces está la quiliografía, que es un fenómeno de naturaleza bioenergética que registra la variación en la estructura, intensidad, amplitud y coloración de los efluvios luminosos que se observan en los seres vivos. Así que plantas, animales y seres humanos. Cuando se expone ante cámaras especiales de alta frecuencia y elevado voltaje, mediante la quiligrafía se puede registrar el aura de las personas y ensayar interpretaciones acerca de los estados físicos y anímicos en que se encuentran, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, la impresión de una mano, la impresión del cuerpo completo y la de una planta. Nelson. Sí, yo en San Sebastián vi una foto de una familia que se sacan una foto en una casa vieja, en una casa antigua, donde vivían los padres creo que de la señora que estaba con la familia. Y cuando revelan la foto, aparece la imagen del abuelo que estaba desencarnado. Aparece en la foto. Entonces, esa foto yo la vi. O sea, me la mostraron. Me la mostró una persona que se dedica a la fotografía, que es amigo de las personas que se la mostraron. Entonces, lo interesante de esto también es, además de lo interesante de la foto, ¿no? Que es impresionante. Se saca una foto imagínense, pues, sacamos una foto de nosotros con la familia y cuando se revela la foto aparece la madre de uno, el papá de uno o el papá que hace tiempo que desencarnó, aparece en la foto, ¿no? Pero entonces cuando él amplió, le dio con ampliar la foto, según mientras más la ampliaba, desaparecía la imagen. O sea, que desde el punto de vista espiritual, ¿qué podrías decir? El hecho de que al ampliarlo se desapareciera la imagen. Ah, bueno, pues eso es lo que se está estudiando, ¿verdad? Que esos hechos son reales, ocurren, que aparece la imagen de una persona, de un ser humano que ya ha fallecido a través de los instrumentos de fotografía, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Qué intención tiene ese ser? Puede ser meramente el hecho de demostrar, ¿verdad?, de que el espíritu está, ¿eh?
Claro, en cierto sentido, y eso sí sería correcto, alguna de las personas puede también inducir a esa aparición porque se necesita cierta sustancia, ¿verdad? Para que se haga visible un espíritu. Y alguien la tiene que aportar, o el grupo o alguien en especial. Yo sé. Caso de la psicofotografía, hay un conocido señor que se llama Ted Sirius, que se dedicaba a registrar imágenes con su mente en las películas vírgenes, Él con su mente, con su mente. ok. Y fue famoso en esa Y era imágenes de seres humanos o de imágenes lo de que, cosas. de lo que él quisiera hacer. Ok, De lo ok. que él quisiera. Él se imaginaba cualquier evento, situación o objeto y salía en la fotografía que era virgen. Y lo imprimía Y se o, imprimía. o lo atraía en la foto. ¿Perdona? ¿Él era fotógrafo o No, era? no, No. simplemente él cogía una cámara, pensaba en el objeto o lo que él quisiera y entonces con la fuerza de su pensamiento, él fotografiaba en la película Virgen. Ok. Qué fuerza de pensamiento, ¿verdad? Ah, exacto. Fuerza de Qué interesante eso. Tremendo fenómeno. Sí, porque a pesar de que tiene la cámara, es a través del cual él hace la impresión mental. Es como, Sería interesante ver, porque él solamente no era el que tiene esa fuerza de pensamiento, somos todos nosotros. O sea, que él se dedicó exacto, a estudiarlo, ¿verdad? exacto. Es que tenemos que romper el cascarón. Exacto. Nosotros Y nos regimos por unas leyes físicas que nos han instruido en nuestra mente a través de la educación pues, y nos cerramos a alternativas, claro. Nosotros los espiritistas pues hemos abierto ese cascarón y ya estamos fuera, claro, ¿verdad? De esa estructura de pensamiento. Pero aún así claro, preservamos en nuestras actitudes muchas cosas que sí, son naturales a esa estructura de pensamiento que nos pasaron nuestros claro. antepasados. Yo he venido dándole mente a algo que hasta no solamente me ocurre a mí, ¿verdad? Sabemos que todo lo que tú escribes en internet, todo se va conectando, ¿verdad? Inclusive, Andrew Álvarez fue entrevistado esta semana por Alexandra y habló de esto, de qué pasa si yo busco algo en internet y entonces de momento me aparece en Facebook. Eso sabemos, ¿no? Porque la inteligencia artificial va retratando tu forma, tus hábitos y tu forma de ser. Pero ¿qué pasa si el poder del pensamiento de la misma persona que hizo la foto con su poder del pensamiento, si tu poder de pensamiento, solamente pensar, actúa sobre la inteligencia artificial que tienes en tu celular? Porque a veces yo digo, yo estoy en la playa y de momento estoy tarareando una canción, ¿verdad? No hay celular porque yo no me llevo el celular para la playa y no hace más que llegar a casa, que prendo el celular y qué sé yo qué, ahí está la letra de la canción. Y no es solamente a mí que me ha pasado, porque lo hemos comentado, mira, me pasó esto, pero ¿cuál es la explicación? Pues el poder del pensamiento es la pregunta. El poder del pensamiento actúa sobre los electrónicos. Que es Es como lo mismo, ella explicó, ¿verdad? es lo mismo. Acá Él, se manifiesta la foto, allá se manifiesta en la inteligencia artificial. exacto. Sí. Y bueno, con la inteligencia artificial nos va a pasar más a menudo Claro. porque cada vez la iteración de la interacción lógica es que nosotros, como vivimos dentro de una estructura predeterminada y controlada, pues nos pueden manejar. Y como nos pueden manejar, pueden anticipar lo que vamos a querer y nos inducen a eso que vamos a querer. Es muy importante porque con la inteligencia artificial se agudiza esa capacidad y por lo tanto vamos a estar todos queriendo algo particular que cierto inversionista pagó para que tú quieras. ¿Y vas a hacer algo?
Sí, 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 que es como la primera actividad que definimos, telepatía, exacto. Tú, al emitir ese pensamiento, puede ser lo suficientemente intenso para que induzca a la otra persona a llamarte, ¿verdad? Y se da mucho entre familiares porque es donde más intenso es esa comunicación telepática. Y se da mucho cuando los matrimonios jóvenes que llegan y adivinan a uno y dicen, esto es peligroso. Hay que cuidarse. Entonces hay un portal cibernético que se llama World ITC, que es telecomunicación instrumental internacional. Y entonces hay personas investigando, ¿verdad? Que le llamamos científicos, ese hecho, ¿verdad? De grabación a través de métodos electrónicos de voces y caras de espíritu, imágenes. Entonces han registrado imágenes por televisión de personas y lugares que aparecen claramente en la pantalla y permanecieron durante varios cuadros o que aparecieron poco a poco hasta convertirse en una imagen razonablemente clara. O sea, o aparecen por cierto tiempo o aparecen y se quedan ya impresas que se pueden grabar. Así que, exacto. Así que se está investigando y se publica información sobre los resultados. Por eso le dije de Sonia Rinaldi de Brasil, porque ella es quizá una de las personas que más ha investigado este suceso, estos hechos. También se publican textos de personas que aparecieron en la memoria de computadora, en discos o en medios grabables similares. Así que cuando lleve su computadora a limpiar, tenga cuidado con, con lo que puede aparecer ahí de esos pensamientos que uno tiene que escondidos, ¿verdad? Que estén ahí grabados. Texto, imágenes de personas o lugares por fax, aunque el fax ya no se utiliza, pero antes, ¿verdad? Para el tiempo de esa investigación sí se usaba. Entonces entramos a los fenómenos parabiológicos y aquí en este caso la hiperestesia tenemos una gama de sensaciones más allá de lo normal de las personas. Nelson. Una aplicación nueva que sustituya a los medium parlantes Ah, ok. y que empecemos nosotros a través de la aplicación a recibir comunicaciones de espíritus desencarnados y poder comunicarnos con ellos. Pues te adelantaste al futuro porque hay una universidad en Inglaterra que está experimentando con eso. Está emitiendo pensamientos e invita al que reciba en su celular ese pensamiento que llame. Lo iba a decir más adelante, pero te lo digo ahora. Así que estás dentro del camino de la investigación. Así que después tenemos esta persona hipersensitiva, en este caso está recibiendo una, aparentemente es algo mental que le causa un gran dolor. ¿Verdad? Puede ser auditivo o puede ser visión, alguno de ellos que lo hace sentir esa sensación de dolor. Y está el táctil, que a través de los dedos puede percibir cosas, imágenes, sensaciones, todo tipo de acción, mucho más que cualquiera. Yo le pongo la mano a un objeto y no siento nada, pero hay personas que le ponen la mano a un objeto y pueden sentir la naturaleza de ese objeto. Hace un tiempo atrás aquí y le pidió a alguien que por favor apagara el celular porque ella tenía una sensibilidad extraordinaria a los campos electromagnéticos. Ok. Y yo busqué porque me dio curiosidad, ¿verdad?
Y sí, ha habido muchos casos de gente que se tiene que mudar de la ciudad, irse a un campo bien aislado para poder estar en armonía. Así que hay personas bien sensitivas donde los campos electromagnéticos la afectan. Y eso del celular es cierto. O sea, ya han hecho investigaciones y el campo electromagnético alrededor del celular es intenso y extenso. O sea, por eso dice que tú no duermas con el celular al lado de tu cama. No sé quién lo hace, quién no lo hace, ¿verdad? Pero yo lo tengo de alarma y lo tengo a la distancia del brazo para apagarla. Pero realmente el campo electromagnético que causa el celular es fuerte y afecta, y ha habido escritos sobre eso. Se pueden conseguir en la internet. Fenómenos parabiológicos, pues tiene que ver con el cuerpo y los sentidos. Comprende las manifestaciones normales mixtas, psíquicas y físicas ejercidas sobre seres vivientes, independientemente de su nivel evolutivo dentro de la escala filogenética y que provocan modificaciones en su constitución o en su funcionamiento. Está la hiperestesia, que es un estado de exacerbación de la sensibilidad en circunstancias especiales que permitan a un sujeto capturar estímulos físicos que son habitualmente imperceptibles para el común de las personas. Se incluye dentro de la hiperestesia una variada gama de alteraciones sensoriales, ¿verdad? Estos son los nombres que le dan, como lo tienen que investigar, pues le dan nombre. Hiperacusia, que es hipersensibilidad auditiva, hiper, hiperosmia, que es olfativa, hipereusia, que es gustativa, hiperafia, que es táctil, hiperóptica, que es visual, hipernesia de la memoria, hiperalgesia, hipersensibilidad al dolor. Y aquí tenemos a Camilo. Camilo se fue a hacer una intervención en una muela y él se preparó para hacerse la intervención sin anestesia. Y se la hizo, me dijo. O sea que, Francesa que se llama Perfume. perfume. Si no la has visto, búscala Yo, porque es hipersensibilidad olfativa, pero él se convierte en un no, yo leí la asesino en novela. serie, Yo leí la novela. aunque pues es un asesino en serie Sí, buscando el perfume perfecto. sí. ¿Cómo lo conseguía? Pues ahí es que estaba el problema. Interesante esa película. Pero es un libro también y bien de eso. Dime. Haberle sucedido a mi hijo, algo tiene que haberle pasado. Y efectivamente, en esas ocasiones, cuando yo sentía que él me llamaba, había ocurrido algo por allá, Okay. en el mismo momento que él me llamaba. Y él ni él me llamaba, ni él me llamaba. Mentalmente. Sí. Otro tipo de histerestesia es visión dermoóptica, que es esta retinaria, o sea, ver más allá a través de la visión, de figuras, textos escritos o colores con ojos vendados mediante un contacto epidérmico con el objeto o descifrar empleando casi siempre la punta de los dedos. O sea, que la persona toca un objeto y puede ver alguna escena de algo que se quiere verificar si pasó o está pasando. También está la senestesia, que son sensaciones extrañas que experimenta un individuo con respecto a su propio organismo, como si se produjeran movimientos o alteraciones de sus órganos internos, y utilizando la inducción hipnótica se puede provocar esos efectos sobre un ser humano.
la biopausia, dominio y neutralización de las funciones orgánicas que mencionamos ahorita, ¿verdad? Que se pueden parar sobre cuchillo, pueden pararse sobre fuego, y los faquires hacen esas presentaciones, algunas son ciertas, otras no son ciertas. Se habla de paralgesia cuando se controlan los centros que rigen los patrones de dolor hasta suprimirlo, que fue lo que hizo Camilo, y de inedia, de la capacidad de mantenerse largo tiempo sin que haya ingestión de alimentos, ¿verdad? Hay ciertos animalitos, ¿verdad? Como la garrapata, que ya pueden estar por meses inactivas totalmente y cuando llega el tiempo favorable, se activan nuevamente. O sea que practican esto, inercia. Y hay seres humanos, no es anorexia, que lo pueden hacer. Anorexia es cuando usted se priva de comer porque o no quiere engordar o no quiere que su figura cambie porque si aumenta calorías y aumenta peso, pues no es la persona especial que usted acostumbraba a ser. Dermografía son grafismos, signos, dibujos, grabados. Esto es como los estigmas que aparecen en la piel de las personas. Esto en la Iglesia Católica, pues bien reconocido de que algunas de esas personas que ellos declararon santos sufrieron de eso. Y que tenga tanta culpa, remordimiento por cosas que hizo, que se autocastiga Se con hace daño. esos estigmas. Exacto, sí. Son hematogramas cuando surgen por efusión sanguínea. Oh. Pirovasia, que es incombustibilidad paranormal, es la acción de caminar sobre el fuego sin quemarse ni sufrir dolor. Transfiguración, y este es un término común en todos nosotros porque a través de la Biblia pudimos estudiarlo, ¿verdad? Que son modificaciones espontáneas de rasgos faciales o de las dimensiones corporales que llegan a mostrarse muy diferentes de lo que son habituales. Generalmente este fenómeno se presenta asociado con trances mediúnicos en los cuales cambia la apariencia externa del medium y se asemeja a del espíritu que se está manifestando por él. O sea, el medium puede transfigurarse y representar al espíritu si es necesario hacerlo para la comprensión de lo que está alrededor de ella o de lo que se está investigando, si es una investigación. Está la prosopopesis, que es cambios bruscos espontáneos provocados que se producen en la estructura psicológica de un sujeto en estado de trance, dando origen a la emergencia de dos o más personalidades, que eso es lo que estaba Yolanda diciendo ahorita, o sea, la doble personalidad, que en espiritismo decimos como una vida pasada que por alguna razón se manifiesta activamente en una persona al presente. Puede ocurrir por sugestión, por una causa psicopatológica o en algunas experiencias de mediunidad. Están las paraterapias que abarcan el amplio aspecto de las curaciones paranormales conseguidas por diversos medios como las aplicaciones magnéticas, que aquí se dan los pases magnéticos, la sanación por la acción del pensamiento, o sea, expresas un sentimiento de mejoramiento de una persona que está a distancia, ¿verdad? Y las diversas formas de curaciones psíquicas o mediúnicas. La persona se trae, de alguna manera se le provee de un espacio energizado, se le aplican pases y se logra un mejoramiento muchas veces dramático de la persona que viene. Así que todo eso. En este caso, ¿verdad? Pues estas investigaciones parapsicológicas son paralelas a las que hacemos en el espiritismo.
Está también los fenómenos paranormales en animales. No abundé sobre eso. Y en el mundo vegetal, realmente busqué en la internet, pero no me apareció nada que pudiera aclarar eso, pero parece, aparentemente, en la parapsicología, pues se estudia la relación entre el ser humano y los animales y la relación entre el ser humano y las plantas. De hecho, ¿verdad? Por conocimiento de otra fuente, pues se ha establecido que si tú en un jardín, ¿verdad? Quieres que tu planta florezca más bonita, pues tú le hablas. Cada vez que le echas agua, pues le dices algo, ¿verdad? Le pones música, o sea, de hecho, he hecho experimentos de cómo se comporta la planta con música, con cierto tipo de música, y la planta tiende a mostrarse diferente. Así que sí hay investigaciones en ese campo, pero como eso se aplica, quizás terapia con nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro jardín, pues sentirnos mejor si nos comunicamos y vemos un resultado. Por ejemplo, eh, tengo una piscina y cada vez que hago ejercicio voy y me doy un chofe en la piscina. Entonces, sembré una planta que no sé cómo se llama, pero es una enredadera que la trae llena de flores y se le cayeron todas. Y entonces le, di- le digo, pero yo no te quería hacer daño y me gustaría que floreciera, pero ya tiene 3 flores. ¿Ves? O sea, no la trasplanté. Sí, porque acuérdate que te la venden en un envase pequeñito. Entonces ya se extendió, se ha enredado y ya empieza a echar flores. O sea que ya está habituada al lugar. Así que practíquenlo. Le puede servir de terapia. Y por último, entonces, los fenómenos paratanáticos. Yo dije paratatánicos y es paratanáticos. Ok. Y más bien estos son fenómenos espíritas. Pero en la psicología lo tienen como un área de estudio, en la parapsicología. También llamados fitetas, ellos pertenecen a ciertos hechos insólitos presuntamente provocados por seres ya fallecidos, es decir, espíritus desencarnados o agentes teta, que en general cualquier episodio que involucre alguna forma de sobrevivencia después de la muerte, bien sea de carácter subjetivo o objetivo. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Aquí está un individuo anestesiado bajo una acción, una operación, algún tipo de intento de sanación, y él sale de su cuerpo y observa lo que está pasando. Este caso es un ejemplo de obsesión donde un espíritu o varios espíritus actúan sobre el pensamiento de una persona haciéndole desequilibrarse emocionalmente. Aquí tenemos pues un ejemplo de reencarnación de vidas pasadas, la cantidad de vida que puede tener una persona, ¿verdad? Porque desconocemos su pasado. Y tendríamos que decir que es un medium conversando con dos espíritus, así que todo eso, pues, desde el punto de vista de la parapsicología, son fenómenos paratanáticos. Wow, se me traba. Ok, está la memoria esta cerebral, que son recuerdos espontáneos, inducidos experimentalmente, que parecen provenir de una o varias vidas anteriores. Y se relaciona con todas las investigaciones sobre la reencarnación. Y hay muchas investigaciones sobre la reencarnación. Vida después de la muerte, manifestaciones diversas que ofrecen evidencia acerca de la supervivencia del alma o de la personalidad después de la muerte. Los estudios más importantes en este campo son experiencias próximas a la muerte, también conocida como muerte clínica reversible, que es el caso que vimos allí del muchacho que está observando su operación, porque realmente él está en un estado ya próximo. Si la operación no tiene éxito, pues desencarna.
Pero allá arriba no lo quieren y lo envían para atrás. Y la mediumnidad, que es comunicación de los espíritus desencarnados a través de los medios, incluye todas las formas de interacción entre seres vivos y fallecidos. O sea, dentro de la parapsicología hay una rama que estudia estos procesos que son dentro del campo del espiritismo. Y entonces, pues le trae esto como conclusión. La ciencia médica no ha logrado comprender la forma en que la mente influye en el cuerpo. Consideran que el cerebro es una estructura mecánica y que tiene ciertas regiones donde ocurren todos esos procesos bioquímicos y se produce la vista y se produce la imagen al escuchar y se produce la imagen al tocar. Todo eso ocurre en el cerebro. El efecto placebo, por ejemplo, demuestra que las personas a veces pueden sentir alivio inmediato de los síntomas de sus enfermedades al tomar un medicamento o seguir una terapia. Cuando te dicen, de hecho, la medicina alternativa ahora es más aceptada. Antes era vedada y los doctores no querían aceptar que una persona decidiera ingerir sustancias mientras ellos estaban tratando, ¿verdad? Así que, ¿por qué? Porque si tú crees que tomando todo cierto, por ejemplo, un té de manzanilla, te va a curar y pones tu pensamiento en que eso te va a traer bien y que vas a salir de esa situación de salud que tienes, te sana, ¿eh? Porque es el efecto de la mente sobre tu dolencia. Para tú curarte, primero tienes que querer curarte. ¿Eh? Me ha ido explicando varias experiencias que yo he tenido y en particular lo que me trae a la mente fue mi primer parto, que en mi primer parto empiezo con un dolor incontrolable, que yo no sabía qué hacerme. Yo estaba en la casa, yo parí en casa. Yo entré en un trance que cuando llegó mi partera, yo ni creo que la saludé a ella. Y estuve ahí un par de horas sin moverme, que se supone yo estuviera caminando, subiendo y bajando escaleras. Cuando por fin yo le permito que me chequee, ya yo estaba lista para empujar. Yo empujé mucho más tiempo de lo que yo pensaba porque mi nene llegaba con su manito sobre la cabeza. Cuando me dijeron la hora que ese nene nació, yo me sorprendí porque para mí yo empujé 20 minutos y fue como 2 horas. Luego después fue que me enteré por mi mamá porque yo no sabía que par de mis ancestras, no se saben exactamente cuáles, pero eran par de ellas en en la playa de Ponce, fueron parteras. Y para mí esa experiencia me cambió la vida por completo. Me sentía apoderada en ese trance, yo no sentía dolor. O sea, lo sentía empujar porque hay que hacerlo biológicamente, pero me pongo a pensar también que nos condicionan a creer que esos procesos van a ser horribles, van a ser dolorosos y ya esperamos ese proceso, pero he experimentado varias cosas con diferentes sentidos y creo que lo que esta clase demuestra es que tenemos toda la capacidad de, como igual que la mediumnidad, de alcanzar diferentes niveles de sentido que podemos experimentar lo que acaba de decir, de sanarnos a través de un té o de entrar en ese proceso como la muela de Camilo o mi parto, donde podemos tener eso, como dicen, mind over matter o entrar en un trance para ayudar con ese proceso biológico. Exacto, en vez de utilizar mecanismos sintéticos que crea la medicina, que cuando usted ve la cuenta de lo que paga su plan por ese servicio
se va a sorprender, ¿verdad? Usted lo hace mentalmente, se va induciendo a controlar esos puntos de dolor y entonces ir por el proceso Claro. entendiéndolo y aceptándolo. Es que la medicina de las farmacéuticas se ha convertido en una lucha entre ¿cuál es el objetivo? ¿Ganar dinero o sanar las personas? Exacto. Si encuentran algo que realmente sana, lo bloquean y no le dan paso. ¿Por qué? Porque te quiero enfermo para que tú sigas comprando medicinas. ¿Eh? Exacto. La mejor medicina que han dado al pueblo de Puerto Rico es Luma y genera. Si pierden un peso, te cobran el peso más el IVA. ¿Eh? Movieron el generador que no servía porque no lo probaron. Necesitaba algunos ingenieros allí que le probaran el equipo antes de enviarlo. Parece que falló. Ahora no, para arreglarlo, tienen que hacer todo un sistema de contención para que no haya contaminación y están preguntando si es mejor arreglarlo afuera que arreglarlo en Puerto Rico y pues la factura. Así que ese es el medicamento para saber, ¿verdad? Que si dejamos en manos de terceros que no piensan mejor en nosotros, tomar determinaciones y nos montamos en ese carrito de que la empresa privada lo hace mejor, pues mire cómo está la medicina. ¿Ve? Tuvo que el presidente Biden negociar con la farmacéutica una reducción en el costo de medicamentos esenciales, tan esencial como la insulina. ¿Eh? Y ellos aceptaron que estaban ganando demasiado y que podían ganar menos. Mira qué bonito, ¿verdad? No se sacaron del bolsillo nada. ¿Eh? Quizás por eso fue que cayó el otro día la bolsa de valores. Pero es todo. O sea, cómo nosotros estamos de alguna manera viviendo un sueño en estos sistemas que lo que hacen es explotarnos. En medio de la pandemia, todas esas compañías hicieron grandes ganancias. O sea, Y hay otras alternativas, hay médicos que aceptan, digamos, si esta planta me va a sanar, ¿cómo yo puedo usar las dos cosas para ayudar a que el cuerpo no se deteriore? Hay exacto. médicos que lo hacen, hay otros que no. ¿Eh? Pues me trato con veteranos y veteranos me dijo, mira, dame la lista de todos los suplementos que tú usas para verificar que no haya interacción, porque todo es bioquímica dentro del cuerpo y más de más cantidad de una sustancia puede provocar, ¿verdad? Que haya reacciones químicas que hagan que otra sustancia que tú necesitas esté en menor cantidad. Así que es importante saber eso. La ciencia tiene que acercarse a la medicina alternativa y estudiarla. Yo siempre me pregunto si esas pastillitas que nos dan era el tececito que nuestra abuela hacía. ¿Ves? Las medicinas inicialmente surgen de las plantas, Claro. pero el problema es cuando eso se convierte en un negocio. Ahí es que viene el problema, que hay muchas compañías que quieren ganar mucho dinero a costa de la salud. Sí, Ahí es que viene el detalle. exacto. Bueno, sigamos. Se ha intentado demostrar que hay personas con poderes psíquicos, pero los resultados científicos han sido negativos. Por lo tanto, declarando que los poderes extrasensoriales no pueden ser probados y menos en presencia de personas escépticas. O sea, usted no puede probar en un laboratorio basado en mecanismos científicos de demostrar hechos que ellos llaman reales, los efectos de los fenómenos parapsicológicos ni el espiritismo, a menos que los espíritus quieran probarse, ¿eh? Y demostrarlo. Si lo quieren hacer, entonces se puede hacer. Yo sé.
Hay un brasileño que se llama Moacir Costa, que da una charla, los otros días la escuché, y estaba diciendo que la medicina del futuro va a ser la medicina de la frecuencia. Él es un físico y es extraordinaria esa charla que dio. Se la recomiendo. Ya lo hacen. La medicina de la frecuencia. ¿Por qué? Ya lo están haciendo. Porque Que conozco una persona que le diagnosticaron cáncer y él resistió a darse quimioterapia y fue a este sitio en San Juan y lo metieron en una cápsula y él dice que lo que le estaban dando era, ponían una música que él juraba que le iban a poner algo de violines y cosas así y dice no, empezaron a poner frecuencias bien altas como cuando explota una bomba y dice esto funciona. Y es un médico, no es cuando se fue a hacer, más con planta, ¿verdad? Cuando se fue a hacer el análisis previo a la operación, de los 3 tumores que tenían cancerosos, le quedaba uno pequeño y ahí aceptó operarse ese. Pero, ok, ¿cómo funciona eso? Pues yo creo que con lo que ella está explicando de las frecuencias. exacto. Sí, y eso con el estudio de tu energía alrededor de tu cuerpo, o con la iridología, que es en el iris, o con los pies, ¿verdad? Que se hace un mapa, o sea, el estudioso tiene un mapa de lo que representa en tu cuerpo cada una de esas áreas y la estimula y tienes mejoría. O sea que la medicina alternativa ha ido progresando en su capacidad de ayudarte a sanar. Y la ciencia, como no lo puede probar, ¿verdad? El otro día el veterano me daba aceite de omega 3, me lo recetaba. El otro día me lo quitó y dije, ¿qué pasó? Dice, que estudios de laboratorios no demuestran que eso tenga ningún efecto positivo en tu organismo. Y entonces no lo podemos financiar. Pues yo fui y lo compré. Pues toda mi vida he utilizado ese suplemento como parte de mi dieta para, pues, para mantener mis huesos más fuertes, para tener mis articulaciones más movidas, para sentirse con ese conjunto de vitaminas que hay envuelto, pues más energético. O sea, son unas cosas que yo he estudiado que sí se dan, pero que como no se pueden probar en laboratorio, pues no se puede recetar. Santi bueno, pero es así. Al presente se han realizado o se continúan investigaciones sobre los fenómenos paranormales en las siguientes instituciones educativas. La una lista de dónde se ha estudiado o todavía se estudia. La Universidad de Stanford, que fue la pionera en la psicoquinesia, pero suspendió sus investigaciones. La Universidad de Virginia, que es la única activa en estos momentos en Estados Unidos, que inició el proyecto de parapsicología conducido a través de la División de Estudios de Percepción de esa universidad, es el único que sigue existiendo en la actualidad. En este proyecto se han estudiado fenómenos como la reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, apariciones, comunicaciones después de la muerte o estados alterados de la conciencia, entre otros. Y sigue investigando. Es importante que se investigue porque le da validación al espiritismo. Y nosotros, para salirnos de la concha en que nos tienen, porque se desmayan cuando escuchan que uno es espiritista, pues es importante que la ciencia se acomode a nuestro favor. Perdón. La Universidad de Arizona, que hizo investigación de la permanencia de la personalidad luego de la muerte y sobre las capacidades del medio. Estudio que se amplió en el proyecto Sofía, que trataba con fenómenos de comunicación después de la muerte. La Universidad de Cornell, este centro estadounidense, se destacó por sus investigaciones en premonición, llegando a demostrar el efecto positivo de la percepción extrasensorial.
La Universidad de Edimburgo, esta universidad escocesa, hizo investigaciones con percepción extrasensorial y psicoquinesia. Los investigadores de este centro utilizaron la red social de Twitter, lo que tú dijiste ahorita, para poder llevar a cabo sus estudios y abogan por continuar con esta práctica en el futuro. O sea que, como están estudiando ese tipo de acciones, percepción extrasensorial y psicoquinesia, pues quiere levantar data sobre esos efectos y entonces, pues a través de las redes sociales, recibe la información. Si la entienden positiva, llaman a la persona o invitan a la persona y entonces la entrevistan y la estudian. Si no, pues hay mucho listo por ahí. Pero mira qué bien. La Universidad de Londres, el proyecto Goldsmith, una señal de posible telepatía, lleva un tiempo investigando en sujetos que afirman haber experimentado la situación, que sería telepatía. Y eso también ellos envían una señal, una información por la frecuencia de la internet y si llega a tu celular, te instan a llamar, a llamar. Así que es una combinación de pensamiento y los sistemas electrónicos. Sí, no, claro. Y la Universidad de Adelaida en Australia, en una investigación de psicología anómala, estudia la hipótesis de que las personas discapacitadas visualmente podrían tener habilidades psíquicas superiores a las de individuos con una visión normal. Estudia ese aspecto en las personas que tienen limitaciones de visión. Entonces esto no es una universidad, pero este es el Instituto de Ciencias Noéticas de Estados Unidos. Fue fundado por Edgar Mitchell, astronauta. Cuando él bajaba en la nave Apolo, él tuvo una impresión espiritual que marcó su vida. Cuando él llega a tierra, la comenta y con el tiempo empieza a investigar y crea ese centro de estudio. Estudia todo tipo de acción paranormal. Estudia tópicos como la remisión espontánea, se van enfermedades se desaparecen meramente sin hacer ninguna intervención médica, meditación, conciencia, prácticas alternativas de curación, atención sanitaria basada en la conciencia, la espiritualidad, potencial humano, habilidades psíquicas, psicoquinesia y la supervivencia de la conciencia después de la muerte. Así que en ese estudio no ético se hacen muchas investigaciones. Hay mucha información en internet sobre ello, así que pueden encontrarla ahí. Con esto terminamos. Agradecemos entonces la atención. ¿Algún comentario, Nelson? Una playa en Rincón. Ay, oye, es Rincón. Nelson. Sí, solamente quería puntualizar un poco en el sentido de nosotros, entiendo yo que hemos comprado demasiado la teoría de que nuestras condiciones de salud, nuestra única alternativa son los médicos y las farmacéuticas. Entonces, para cualquier tontería, arrancamos y caemos en una oficina de un médico que nos manda para los laboratorios y pasamos ya después de los 50, 60, 70 años, una buena parte de nuestras vidas sentados en oficinas médicas de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en citas médicas para aquí y para allá, ¿verdad? Entonces, pienso yo, pienso yo que por la evidencia que hemos tenido hasta el momento de tantas y tantas condiciones de enfermedades que se han sanado, incluso muchas de ellas de forma espontánea, enfermedades terminales que se han sanado de manera casi milagrosa, como se podría quizás decir,
Eso implica que existe una dimensión espiritual que incide sobre nuestro físico y que hay personas que de alguna manera han logrado, ¿verdad? Acceder o accesar a ese plano espiritual para autosanarse. Y eso está altamente evidenciado. Incluso yo leí un libro de un doctor en medicina que se graduó de la Escuela de Medicina de Harvard. Pues, bruto no podía ser, ¿no? Y después que se graduó, optó por abandonar la práctica de la medicina porque le asqueaba y se dedicó a caminar por el mundo, a investigar sobre sanaciones espontáneas y él afirma que los médicos tienen miles de experiencias de sanaciones espontáneas en sus archivos y sin embargo insistimos en tratamientos con pastillas y en el caso del cáncer, con quimioterapia, demostrado que eso no funciona, que lo que hace es que nos acelera más la muerte, pero aún así el miedo a morir y nos venden la idea de que el médico es lo más que sabe, entonces caemos en prácticas que atentan contra nuestra propia salud a través de medicamentos que son altamente peligrosos o a veces los efectos secundarios son peores que la enfermedad que pretenden sanar. Pienso yo que si nosotros de verdad vamos logrando desarrollar una conciencia espiritual y el espíritu es capaz de sanar su propia materia y nosotros nos confiáramos más en nuestra naturaleza espiritual que en la naturaleza eh, egoísta de los médicos y de las farmacéuticas que pretenden que todo el mundo esté enfermo para que su negocio prospere, porque nuestra salud, ningún médico, salvo algunas excepciones, está interesada en la salud de la gente. Están interesados en su negocio, ¿verdad? Y, y obviamente ellos no quieren que nadie se enferme, pero que su negocio prospere. Este, por tanto, ellos lo que hacen es manejar la enfermedad. No es mantener a la gente enferma, pero por mucho tiempo. Porque si se muere, deja de ser cliente. Si se sana, deja de ser cliente. O sea, tiene que estar, la alternativa es estar enfermo. Entonces, nosotros no podemos poner nuestra salud en quien no le interesa, en quien lo único que le interesa es manejar la enfermedad. Entonces, tenemos que asumir responsabilidad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud. Tenemos que aprender a documentarnos, estudiar sobre nosotros mismos y sobre todo confiar en nuestras capacidades espirituales para nosotros lograr un mejor estado de salud física y mental. El padre de la medicina decía que lo primero que tenemos que hacer para lograr la sanación es dejar de hacer lo que nos condujo a la enfermedad. Entonces, eso es, decirlo es fácil, hacerlo no es tan fácil, porque dejar de consumir todo lo que nos enferma no es fácil porque le quitamos placer al paladar, ¿no? Y nosotros lamentablemente hemos llegado a la etapa donde nosotros comemos para satisfacer, por placer, no por nutrición, sino por sentir placer al comer. Y eso es una adicción, un vicio que tenemos que corregir y tenemos que superar, porque no solamente se trata de nuestro desarrollo espiritual, me imagino yo, pienso, me sospecho, que también está vinculado a nuestra salud física. Si estamos enfermos físicamente, se nos hace un poco más difícil hacer cosas, meditar, por ejemplo, estudiar, leer un libro, porque no estamos en la situación de salud física positiva que nos permita lo otro. Estado emocional adecuado para poder capturar qué nos está pasando y cómo ayudarnos nosotros mismos a resolverlo. Ruth, Rama que no sé desde cuándo empezó, pero se llama medicina funcional. Desconozco si en Puerto Rico hay médicos funcionales, pero básicamente lo que hace el médico funcional es, después que te hace los análisis de laboratorio para saber lo que está mal,
busca la raíz del problema para devolverle la función natural que tenía ese órgano. Y obviamente requiere cambiar la manera de alimentarnos y modificar hábitos. Así que si alguno de ustedes encuentra un médico funcional en Puerto Rico, vaya a ese tratamiento, porque no es solamente dar medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, te diagnostican diabetes o prediabetes. ¿Cómo devolverle a las células ese mecanismo de producir insulina correctamente? Exacto, sí. ¿Sí? ¿Está allí? Pero ¿Dónde? es importante lo que dijo Nelson. O sea, cuando usted recibe un medicamento, por ley tiene que venir un documento que dice qué interacciones, qué reacciones le puede producir ese medicamento a usted. Cuando usted lo lee, a veces es tanta la posibilidad de interacción adversa que usted decide, mira, yo no me quiero tomar este medicamento. Mejor hago como dice Ruth, busco alternativas que puedan ayudarme a superar ese impedimento. ¿Ves? Si yo estoy dando resultados en mis pruebas de azúcar entre los 120 y los 140, pues ahora que yo haga algo en mi dieta, que haga más ejercicio, que controle mi peso, que verifique las calorías que tiene cada alimento que consumo para ayudarme. ¿Por qué? Porque yo probé la metformina y me destruyó el estómago en una semana. ¿Eh? Y yo dije, yo no voy a tomar ese. Y cuando fui al médico dice, quíteme ese medicamento. Si no tiene otro que darme, olvídese. Yo busco las maneras naturales. Llevo ya como 5 meses conteniéndome en esos parámetros por yo mismo. O sea, por actitudes en dieta y mentales hacia mi situación. Y así es como debemos hacer, educarnos, porque cada ingesta de un medicamento, sea natural o sea hecho en laboratorio, puede tener efectos adversos si se combina con otras sustancias que usted consume. Así que conozca. En la internet hay sitios que te dan toda la información. Tú entras la sustancia que estás ingiriendo y te dicen con qué otra sustancia de la que tú tomas podría reaccionar. Así que es importante. Exacto, sí. Pero viene dentro de la cajita del medicamento. Sí. Eso es por ley. Así es. Pero lea, porque por ley viene y usted lo coge y va para el zapacón. Léalo, entiéndalo, entre a internet, busque información, edúquese. Bueno, pues gracias entonces. La próxima presentación, Espiritismo y Parapsicología. No sé quién la va a dar, tú. ¿Te toca a ti o a Iris? Iris. La próxima clase es de Iris entonces. Así que buenos días, casi a las 12. Muchas gracias. Vamos a tener aquí café, pan,